Imaginen una explanada de 140.000 metros cuadrados suspendida sobre una ladera, una plataforma de 480 por 300 metros, rectángulo inmenso que dominaba la ciudad y el horizonte. Antes de la destrucción, eso era lo que veía el peregrino que subía a Jerusalén en primavera, una base de gigantes que no solo sostenía edificios, sino que encerraba un orden sagrado capaz de ordenar vidas y dictar quién podía acercarse y hasta dónde. Antes de la destrucción, el segundo templo y sus misterios inexplorados comienza aquí, en la piedra y en el ritmo preciso de un ritual que transformaba una ciudad en centro del mundo religioso de su tiempo. ¿Cómo se logró erigir esa plataforma sobre una ladera irregular? ¿Qué secretos guardaba cada patio, cada umbral, cada tejido y cada objeto centellante de oro dentro del santuario? Acompáñame a recorrer ese momento inmediatamente anterior al cataclismo, cuando la arquitectura, el rito y la teología convergían en su punto más alto. El primer asombro es técnico. Levantar una meseta como esa en tiempos antiguos implicó una ingeniería que hoy aún provoca preguntas. Se tallaron y ajustaron monolitos gigantescos en canteras, se arrastraron, se colocaron con precisión milimétrica y se rellenaron vacíos con sistemas de terrazo y mampostería que evitaban el deslizamiento sobre la ladera. Entre esas piedras hay una que siempre llama la atención en los estudios modernos, la llamada Western Stone, un bloque colosal incorporado al muro occidental, cuyo tamaño y masa han sido objeto de estimaciones que hablan de centenas de toneladas. La presencia de piezas así revela no solo mano de obra y fuerza, sino organización logística y conocimiento de palancas, rodillos y rampas. Escuchar el relato de su colocación es imaginar cinceles que repican al amanecer, cuerdas tensas, manos curtidas que ajustan hasta lograr encajes casi invisibles. Es oír el choque sordo de las piedras y el crujido de la tierra mientras se labra la base de lo sagrado. Pero la técnica era solo la primera cara del misterio. La plataforma no era una simple terraza, era un escenario diseñado para imponer un orden ritual. En los extremos se levantaban pórticos colosales, el Royal Pórtico entre ellos, que ofrecían sombra y soporte a las multitudes. Columnas que proyectaban sombras regulares, suelos pulidos que brillaban con los pasos de miles de peregrinos y corredores donde la circulación se organizaba como una procesión coreografiada. En días de fiesta, el bullicio era un pulso. Comerciantes, peregrinos de Galilea y del Mediterráneo, estudiantes de la ley y sacerdotes que se movían con una cadencia distinta. Allí, en la fricción entre lo profano y lo sagrado, la arquitectura regulaba la experiencia religiosa. Avancemos ahora por los patios concéntricos, que formaban una progresión de acceso y exclusión. Desde el exterior, un visitante encontraba primero el amplio patio de los gentiles, el espacio público donde judíos y no judíos podían reunirse. Desde allí, un límite visible y simbólico, el Soreg, marcaba el final de la libertad de todos los cuerpos. El Soreg, una valla o separación permitida por la ley del templo, advertía que más allá comenzaban exigencias de pureza que no todos podían satisfacer. Cruzarlo sin la debida condición era exponerse a una sanción. Para los no iniciados, aquello marcaba el fin del acceso. Más adentro estaba el patio de las mujeres, un recinto donde las mujeres judías podían orar y participar, pero ya sujeto a normas distintas. Luego la puerta y el Nicanor, un umbral que separaba a la multitud de los que cumplían requisitos más estrictos. Continuando, se abría el patio de los israelitas, reservado a varones judíos circuncidados, y finalmente el patio de los sacerdotes, un espacio restringido donde solo los ministros del culto podían trabajar y donde se encontraba el corazón operativo del templo, el altar de holocausto y el lavacro. Este flujo espacial no era casualidad, era una enseñanza material sobre qué significaba acercarse a lo divino. Cada tramo aumentaba la exigencia moral y ritual, cada paso implicaba una purificación, un control, una mirada legal puesta sobre el cuerpo y la intención. Piensa por un momento en el altar de holocausto, el centro de la logística sacrificial. No era solo una piedra donde se quemaba ofrenda, era un teatro con una rampa diseñada para permitir la circulación de animales sin escalones, facilitando la secuencia de los sacrificios.
El sacrificio diario requería una coreografía, el animal que llegaba, la invocación, el cuchillo presto en manos del sacerdote, la sangre que, en ciertos casos, se esparcía en lugares concretos, el fuego que consumía carne y olor. Junto al altar, un lavacro de bronce permitía que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de operar, una higiene sacerdotal cargada de simbolismo. La pureza no era solo física, era una condición relacional con lo sagrado. Imaginen el olor persistente de humo mezclado con el olor metálico del bronce pulido y las telas de lino blanco de los ministros, el brillo del sol sobre metales dorados y la gravedad con que se recitaban fórmulas milenarias. Todo componía una escena que enseñaba, que ordenaba y que complacía a los sentidos. Tras ese circuito funcional, el peregrino autorizado podía acercarse al edificio del templo mismo, el lugar santo y, detrás de él, el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraban objetos cargados de presencia y significado, la menorá de oro que anunciaba luz perpetua, la mesa de los panes que sostenía una disposición ininterrumpida de ofrendas y el altar de incienso que, por su sabor aromático, unía cielo y tierra durante los oficios. Cada objeto tenía una forma, un material y un ritual que lo justificaban. Tocarlo o desplazarlo no estaba permitido más que a manos específicas, ungidas por la tradición y por la ley. Y luego estaba el velo, un tejido enorme, tejido con lana, seda y colores vivos, sembrado de querubines. Un muro de tela que separaba lo visible de lo inaccesible. Las descripciones hablan de un paño de dimensiones sobrecogedoras, una cortina que no solo ocultaba, sino que simbolizaba la separación entre la presencia divina y la humanidad común. Delante de esa cortina estaba el lugar santísimo, el Sancta Sanctorum, un cubículo donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año en Yom Kippur, para ofrecer sacrificios por la comunidad entera. Piensa en la textura pesada del velo, en su caída silenciosa, en su color profundo y en los iconos tejidos que parecían mirar al que se acercaba. Ese tejido era a la vez umbral y tesis. Establecía que la relación entre Dios y pueblo estaba mediada, regulada y, en apariencia, limitada. Sostén este paisaje en la mente. La explanada que domina la ciudad, las filas de peregrinos, el olor del fuego, el brillo del oro en la menorá, los pasos que ascienden por la rampa del altar. Antes de la destrucción, el templo no era solo un conjunto de piedras y objetos, era un organismo simbólico que codificaba identidad, memoria y, en última instancia, autoridad. Y en ese tejido de materia y sentido llegó un momento que muchos han leído como punto de inflexión, el rasgamiento del velo en el momento de la muerte de Jesús. Los evangelios relatan que, al expirar Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Para comprender la carga de esa imagen hay que imaginar un tejido denso y elevado. Que se rompa de arriba a abajo sugiere que la rotura viene desde la fuente, desde lo alto. No es una mera fractura externa, sino un quiebre que atraviesa la estructura misma de la separación. Para muchos intérpretes, ese gesto simboliza la apertura de una nueva relación con lo divino, la eliminación del obstáculo que separaba al pueblo de la presencia directa de Dios. Para otros, señala simplemente un signo escatológico, un anuncio de juicio y cambio. Lo que es innegable es que en el relato, el rasgamiento se presenta en el mismo punto temporal que la muerte de Jesús. Dos hechos que los escritores tempranos entrelazaron con intención teológica. Leer ese episodio sin sobreinterpretarlo exige reconocer tanto su fuerza simbólica como las diversas lecturas que ha generado. Algunos ven en él una invitación a un sacerdocio universal, otros una crítica al sistema sacrificial, otros más un indicio de transformación escatológica aún por cumplirse. La ruptura del velo también tiene una dimensión material. En rituales antiguos, la cortina no se desgarraba por sí sola sin que algún evento poderoso la haga resonar.
Por eso, en la imaginación colectiva, el rasgamiento es una imagen que rompe la continuidad de la arquitectura religiosa. Es un quiebre que prepara el camino para el hecho histórico que vendrá unas décadas después, la destrucción del templo en 70 DC. Cuando las legiones romanas rodearon Jerusalén y el fuego empezó su trabajo destructivo, lo que ardió no fue solo madera y tela, sino un sistema entero de sentido. Los saqueadores fundieron oro, los objetos sagrados fueron desmantelados y arrastrados como botín, y la estructura que había regulado la vida ritual de generaciones quedó convertida en ruina y polvo. Los relatos contemporáneos describen incendios, choques de armas y un saqueo que, además de provocar pérdidas materiales, produjo una herida cultural irreparable. Lo que quedó, entre otras cosas, fue el muro occidental, una porción de la plataforma que resistió la demolición y que con el tiempo se convirtió en lugar de memoria, de duelo y de permanencia ritual para el pueblo judío. Las huellas materiales de la destrucción invitan a leer dos tipos de testimonio, el arqueológico y el textual. Desde el punto de vista físico, encontramos piedras que hablan de cortes y andamiajes, restos de capas de ceniza que atestiguan el incendio y bloques desplazados que muestran la violencia del asalto. Desde el punto de vista narrativo, los textos que rodean la caída del templo escriben una historia de juicio y fin de una época. Pero es necesario no reducir la destrucción a una catástrofe mecánica. Fue también el final de un sistema de mediación sacrificial, tal como se conocía, y el comienzo de reconfiguraciones religiosas que transformarían la relación entre judaísmo y naciente cristianismo. Frente a ese final, la memoria del templo siguió actuando como un imán teológico y escatológico. Diversos pasajes bíblicos y tradiciones proféticas, desde el libro de Daniel hasta las palabras de Jesús en los Evangelios, desde las cartas de Pablo hasta el lenguaje simbólico de Apocalipsis, han sido leídos como señales que apuntan hacia una restauración o hacia una forma de plenitud futura que involucra de nuevo un lugar sagrado. Sin embargo, aquí procede cautela. No todos los intérpretes están de acuerdo sobre si tales textos prometen la reconstrucción literal de un tercer templo o si hablan de realidades espirituales y simbólicas. Para algunos estudiosos, ciertas profecías son predicciones literales que anticipan una reconstitución material del santuario. Para otros, los textos manejan imágenes simbólicas sobre el final de los tiempos, la presencia divina y la comunidad restaurada. En cada caso, la conexión entre los pasajes y la idea de un nuevo templo depende de tradiciones interpretativas, contextos históricos y lecturas teológicas diversas. En el mundo moderno, la idea de un tercer templo no es solo teológica, ha motivado también movimientos que se preparan en diferentes grados. Existen grupos que estudian los elementos arquitectónicos, que diseñan vestiduras sacerdotales históricas o que recrean utensilios litúrgicos con el afán de comprender mejor las prácticas antiguas. Otros centran sus esfuerzos en la investigación arqueológica y en la publicación de estudios sobre los restos de la plataforma herodiana. Es importante señalar que describir la existencia de estos preparativos no equivale a validar una agenda política o a hacer de la arqueología un instrumento de reivindicación territorial. En el mejor de los casos, son manifestaciones del interés humano por un pasado que sigue modelando identidades religiosas y imaginarios colectivos. Volviendo al estado antes de la destrucción, hay misterios que persisten porque la evidencia material no lo dice todo. ¿Qué emociones exactas dominaban la mente del sumo sacerdote la noche antes del asalto? ¿Cuáles eran las conversaciones en los pórticos, los secretos técnicos de los canteros, las preocupaciones prácticas de los administradores del templo? La arqueología nos da formas y medidas, los textos nos dan programas y leyes, pero entre ambos quedan vacíos, actores anónimos que no firmaron tratados, decisiones técnicas que no fueron registradas, matices litúrgicos que solo se transmitieron de boca en boca. Esos vacíos son, precisamente, el campo de los misterios inexplorados del templo. No faltan datos, faltan voces, y a veces falta la posibilidad de reconstruir el gesto íntimo de un sacerdote que pone la mano sobre la cabeza de un cordero, o de una mujer que, desde el patio de las mujeres, mira la menorá encendida y responde con una plegaria muda. Si nos detenemos en los objetos, hay detalles que siguen interrogando.
La menorá, por ejemplo, es mucho más que una lámpara. Su forma, su número de brazos y su significado crean ecos con tradiciones anteriores y con imaginarios de luz perpetua. La mesa de los panes, con sus ofrendas dispuestas con un orden preciso, habla de una economía ritual que sostenía una comunidad entera. El altar de incienso actúa como mediador sensorial. Su humo sube, el perfume atraviesa vestiduras y paredes, y el gesto de quemar sustancias aromáticas se convierte en lenguaje ascendente. Cada uno de estos elementos tiene su lógica interna, una gramática sacrificial que no siempre se deja traducir por completo a nuestro vocabulario moderno. La investigación arquitectónica, por su parte, ha tratado de explicar soluciones constructivas, cómo se rellenó la ladera para formar la explanada, cómo se tallaron y ajustaron los bloques graníticos y cómo se lograron espacios tan amplios y sin embargo tan articulados. Las reconstrucciones 3D modernas permiten hoy ver el conjunto con una nitidez que antes no teníamos, pero hay que recordar que toda reconstrucción lleva implícitas decisiones: elegir un trazo sobre otro, integrar datos fragmentarios con hipótesis plausibles y representar lo que creemos que fue. Por eso, al decir que el Royal Pórtico ofrecía sombra y logística para autoridades, no estamos narrando una ficción, sino trazando un cuadro que sintetiza evidencias arqueológicas y testimonios antiguos. Y al mismo tiempo, reconocemos los límites. Algunas bóvedas, decoraciones o detalles de policromía permanecen en el terreno de la conjetura informada. Cuando la comunidad examina el templo antes de la destrucción, también se enfrenta a una tensión ética. ¿Cómo hablar de ese espacio de modo que no se convierta en instrumento de apropiación o de guerra cultural? La historia del templo está ligada a memorias que atraviesan leyenda, devoción y conflicto. Por eso es necesario mantener un tono respetuoso y preciso, reconociendo que los misterios que exploramos tocan a comunidades vivas con vínculos profundos. La arqueología, la historia y la teología pueden convivir en la búsqueda de sentido, cada una aportando su método. La piedra habla de técnica, el texto de intención, la ritualidad de experiencia. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué enseñanzas prácticas nos deja contemplar ese estado de plenitud previa a la caída? Tal vez una de las lecciones es la fragilidad de los sistemas que colocamos en pie. Una gran explanada, una menorá dorada, un tejido que separa el santuario, todo ello puede desaparecer en pocas horas si la historia lo dispone. Pero la fragilidad no implica inutilidad. Al contrario, esas formas nos enseñan sobre inversión comunitaria, sobre cómo una sociedad organiza su relación con lo que considera más alto y sobre los modos en que la memoria se preserva incluso cuando la materia se pierde. Otro aprendizaje es la centralidad de la mediación en la vida religiosa antigua. El acceso a lo divino se hacía a través de cuerpos específicos, objetos y normas. La ruptura de esas mediaciones, real o simbólica, provoca reconfiguraciones profundas en la experiencia religiosa. Antes de avanzar, una nota breve. Si te interesa la arqueología del templo y quieres seguir este viaje por capas sucesivas de tecnología, ritual y significado, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios de esta serie. Ahora continuemos, porque aún quedan preguntas urgentes. Hay detalles técnicos que justifican asombro adicional. Los atrios y pórticos no eran meras fachadas, soportaban el flujo de miles de personas en festivos, albergaban tribunales y ambientes de enseñanza, y eran lugares donde se proclamaban decretos. El Royal Pórtico, con sus colosales columnas, habría marcado la presencia del poder regio y sacerdotal al mismo tiempo, un punto donde la ciudad y el templo se tocaban. Las dimensiones internas del lugar santo y del lugar santísimo obedecían a medidas que, si bien hoy interpretamos con herramientas modernas, tenían para los arquitectos antiguos una lógica de proporción y sacralidad. Además, el uso del bronce, el oro y tejidos especializados demuestra una economía del templo que acumulaba recursos y habilidades artesanales de muy alta calidad. Todo ello contribuye a explicar por qué la pérdida fue tan traumática. No solo se destruyó un edificio, sino un archivo vivo de destrezas, saberes y símbolos. Mirando al presente desde esa lejanía, es comprensible que la idea del templo siga generando debates.
¿Se trata de nostalgia religiosa, de búsqueda de autenticidad litúrgica, de deseo de reconstituir rituales fundantes o de un proyecto escatológico? La respuesta es probablemente una mezcla de todo ello, dependiendo del actor que la formule. Académicos, fieles y activistas pueden coincidir en el interés por el templo, pero divergen en sus metas y en sus interpretaciones. Eso refuerza la necesidad de prudencia. La historia es valiosa, por lo que enseña, y peligrosa si se instrumentaliza. Regresando a los misterios técnicos, uno de los interrogantes más fascinantes sigue siendo el transporte y la colocación de las grandes piedras. Las canteras cercanas suministraban bloques que fueron tallados hasta obtener caras perfectamente lisas. Los cortes eran tan precisos que la unión entre piedras apenas permitía el paso de una hoja. Las técnicas de elevación probablemente implicaron rampas de tierra, poleas primarias y un sistema de encofrado temporal. El hecho de que algunas caras interiores permanezcan increíblemente lisas a pesar del tiempo sugiere un nivel de acabado estético que excedía la mera funcionalidad. Imagina el pulido final, el brillo que adquirían las superficies al ser frotadas, la sensación de perfección geométrica que transmitían a los ojos humanos, una arquitectura hecha para impresionar, para sostener autoridad y confianza. Si tenemos presente la constitución social del templo antes de su caída, aparecen también tensiones internas que fueron parte del sistema. Había facciones religiosas, debates sobre pureza, disputas sobre el control de los recursos y confrontaciones por la legitimidad del sacerdocio. Estas tensiones no son meras anécdotas, forman parte de aquello que explica por qué un edificio tan poderoso no bastó para sostener indefinidamente la estructura institucional que lo respaldaba. La historia política y la teología se entrelazaron hasta llegar a un punto de fractura, y la caída material del templo terminó por cristalizar rupturas que eran, en algunos casos, profundas y antiguas. Volviendo al simbolismo del velo y a su rasgamiento, merece la pena subrayar que la dirección de la rotura, de arriba a abajo, ha sido interpretada por algunos como indicio de que la separación no fue fruto de una acción humana menor, sino una ruptura que tiene su origen en lo alto. Esa lectura imprime un carácter radical al evento narrado en los Evangelios. La puerta entre cielo y tierra se abre de forma inesperada, y con ella entra la pregunta sobre cómo se redefine la mediación divina en la comunidad. La discusión teológica subsiguiente es vasta. Unos lectores ven el acto como inauguración de una nueva era, otros como manifestación de juicio y otros más como símbolo destinado a recordar a las generaciones futuras que las estructuras humanas son contingentes frente a los designios divinos. Al considerar la destrucción física del templo por los romanos, no debemos perder de vista las consecuencias materiales a corto y largo plazo. El saqueo no solo despojó al templo de metales preciosos, también desarticuló redes económicas y debilitó instituciones que dependían de los ingresos del culto. El oro fundido representó una pérdida de riqueza tangible. La dispersión de objetos sagrados implicó la dispersión de símbolos que articulaban identidad. La alteración del paisaje urbano cambió la vida cotidiana de Jerusalén de maneras duraderas. Barrios se reconstruyeron, comunidades se reorganizaron y prácticas religiosas se adaptaron a nuevos contextos, sin el centro sacrificial que antes las cohesionaba. Tras la destrucción, la memoria del templo ocupó un lugar central en la identidad colectiva. Para el judaísmo, el recuerdo de la casa de Dios se convirtió en una tensión entre duelo y esperanza. La pérdida suscitó ritos de lamentación y, con el tiempo, nuevas formas de práctica religiosa centradas en la ley, la sinagoga y la memoria textual. Para el cristianismo, la caída fue interpretada de modos variados, a menudo integrando la figura de Jesús en una narrativa mayor de renovación. En ambos casos, la casa perdida no dejó de influir en cómo se imaginó el futuro y en cómo se tejieron relatos que dieron cohesión a comunidades en crisis. Y sin embargo, algunos de los misterios permanecen. ¿Cómo sonaba exactamente la liturgia dentro del lugar santo? ¿Qué instrumentos musicales se empleaban en ciertas festividades? ¿Cómo se mezclaban las voces y qué patrones rítmicos guiaban las oraciones públicas? Los restos arqueológicos nos muestran basamentos, pedestales y ornamentos, pero el sonido de la liturgia es algo que solo podemos reconstruir a través de comparaciones, experimentos y una buena dosis de imaginación informada.
Aún así, ese intento de reconstrucción nos acerca a la experiencia humana que animó el templo en su plenitud, la concurrencia de ritmos, aromas, brillos y palabras. En el cruce entre arqueología y profecía aparece otra pregunta durable. ¿Qué significa conservar la memoria de un templo que ya no existe? Para algunos, la conservación es un deber de respeto. Proteger las ruinas, estudiar los restos, publicar hallazgos y mantener viva la enseñanza. Para otros, la memoria puede ser germen de restauración literal. De nuevo, la responsabilidad del historiador y del divulgador consiste en enunciar lo que sabemos, exponer lo que se conjetura y dejar claras las fronteras entre ambas cosas. La historia del Segundo Templo nos enseña además que los deseos de reconstrucción no son uniformes ni unívocos. Se mezclan motivos de identidad, nostalgia, devoción y, en algunos casos, expectativas escatológicas. Antes de concluir este viaje por los corredores del templo antes de la destrucción, permitamos que aflore una reflexión final sobre lo que significa estudiar un lugar tan cargado de sentido. Mirar el templo es mirar un punto donde se condensa técnica, teología y política. Es entender que la forma arquitectónica puede convertirse en hora cero de decisiones morales y comunitarias. Los misterios que permanecen no son fallas de la investigación, sino señales de la complejidad humana. Cada bloque que no tiene inscripción, cada protocolo litúrgico que no llegó a ser registrado, cada gesto de fe que quedó en la memoria oral, constituye el latido de una historia que todavía nos interpela. Si en este recorrido algo queda claro, es esto. Antes de la destrucción, el Segundo Templo era mucho más que un edificio monumental. Era una escena viviente donde se confrontaban poder y piedad, técnica y misterio, exclusión y la búsqueda de lo santo. Sus patios y su velo enseñaban quién podía entrar y quién quedaba afuera. Sus objetos y ritos moldeaban identidades. Su caída reconfiguró el mapa religioso del Mediterráneo. Hoy, mientras arqueólogos, teólogos y fieles miran al pasado, la pregunta que sigue vigente es la misma que abre nuestro viaje. ¿Qué quería decir todo esto para la gente que vivió en aquel tiempo? ¿Y qué nos dice a nosotros ahora, siglos después? Si quieres profundizar en las conexiones escatológicas entre las profecías que mencionan templos y la visión apocalíptica, mira nuestro episodio dedicado al libro de Apocalipsis, donde examinamos esas imágenes con detalle y cautela. Suscríbete para no perder la serie. Hay más capas por explorar, más piedras que escuchar y más misterios que, con prudencia y rigor, podemos seguir desvelando juntos. Antes de la destrucción quedó un mundo en toro de sentidos. Nuestro trabajo es escucharlo sin reducirlo a certeza simple y, sobre todo, sin olvidar el respeto por las memorias vivas que ese mundo aún sostiene.